Amado Padre y Pastor, Dios y amado, Dios y amigo, venimos hoy delante de ti porque queremos recibir de ti, aprender de ti, para ser como tu Hijo Jesús, para poder, Padre, ser como el amado de las naciones y poder rendirle a Él la adoración y la gracia que Él se merece. Te agradecemos, amado Padre, por cuidarnos, por amarnos, por tenernos en este sustento de la verdad. Mas ayúdanos también para ser hacedores de la palabra, que se abran los ojos de se iluminen los ojos de nuestro entendimiento y que tú nos abras el entendimiento para comprender las escrituras y poder saber cómo llevarlas a la práctica. En nombre de Jesús te agradecemos, fortalécenos y vivifícanos en la verdad y ayúdanos a serte fieles eternamente y para siempre. Ayúdanos por favor en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El tema es el siervo Timoteo. El punto de hablar de Timoteo, lo hemos mencionado, es del hecho de que comencemos también a imitar a Timoteo. Ese fue el primer punto de partida cuando hablamos acerca de imitando también a Timoteo. Ya que es muy común o muy relevante que tomemos el hecho de mirar a Pablo e imitar lo que hizo Pablo para poder ser imitadores de Cristo, como lo menciona pues el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, ya el apóstol Pablo nos está diciendo que si lo vemos a él, y él tiene bien claro y bien cimentado de que él es un imitador de Cristo y que le ha funcionado y que tiene certeza de lo que está diciendo, por lo tanto dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, por lo tanto, si vemos a Pablo, si examinamos la forma en que hablaba, lo que decía, cómo lo decía, podemos ver prácticamente a Cristo hablando a través de Pablo. Pero no únicamente podemos tener el ejemplo de Pablo, es decir, no solamente Pablo fue como Cristo, ¿verdad? Y es algo que a veces hemos menospreciado, creo yo, de alguna manera a otros ministros del Evangelio como a Pedro, Santiago, a Judas, o algunos otros ministros que también están reflejando a Cristo, pero tal vez con otro carácter, con otro ministerio y de otras maneras. Por ejemplo, a veces se menciona que Pablo le escribe a las demás iglesias y los demás apóstoles no. Pero ya hemos hablado de que Dios le permitió escribir a varias iglesias por el tipo de ministerio que él tenía, que prácticamente él fue enviado a los gentiles. Y personas como Santiago o Pedro o Judas tal vez no fueron enviados a los gentiles. Entonces no tenemos de ellos realmente unas cartas porque tal vez no estaban. Pero también vemos a un Pedro que envía una carta universal. No vemos necesariamente enviar a Pablo, si ves a Pablo una carta universal, sino que una carta específica, pero también para poder enviar una carta universal a varias iglesias, también creo yo que tiene su mérito. Por eso que primera de Pedro envía a varias iglesias, no solo a una, ¿verdad? Sino que... Entonces, a lo que quiero entender con esto es que hay varias personas que podemos imitar, por ejemplo a David, Elías, Moisés, alrededor de la escritura, varios personajes, tomar lo que ellos imitaron de Cristo y nosotros hacerlo. Y en particular en este caso, con 1 Corintios, el apóstol Pablo, prácticamente por lo que hace y dice, está diciendo que imiten a Timoteo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 4, del 16 al 17. Dice de la siguiente manera: por tanto, os ruego que me imitéis. 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿cómo así que imíteme a mí? Pero les envío a Timoteo para que me imite. Y es porque prácticamente Timoteo era ver a Pablo. Y ya hemos puesto el ejemplo así en el caso de que cuando uno tiene su papá, uno prácticamente a veces se parece al papá, inclusive a veces en gestos, en forma de hablar, en forma de caminar, inclusive en apariencia. Entonces verlo a uno es ver al papá. Porque el papá, por estar en comunión con el papá, por recibir las enseñanzas del papá, uno termina comportándose de esa manera. Y a veces le ha pasado, por ejemplo me ha pasado a mí, cuando me miran de joven, me dijo: usted es igualito que su papá cuando era joven, igual de delgado, la cara de bravo, la cara de enojado y algunas otras cosas. Es prácticamente lo que
uno va a reflejar por la comunión, ¿verdad? En este caso, Timoteo aprendió de Pablo, aprendió muchas cosas. Tal vez él dijo, bueno, así como es Pablo de plano de ser Jesús, y él se enfocó a aprenderlo. Ya lo vimos que lo menciona en el libro de Timoteo también. Entonces, sabiendo que Pablo y Timoteo eran prácticamente iguales en el sentido de que los dos semejaban a Cristo, no significa que Timoteo solo aprendió de Pablo. Timoteo también tenía el Espíritu Santo. Timoteo también Dios le enseñaba personalmente. Dios también instruía, educaba, formaba y guiaba a Timoteo. También le hablaba por las escrituras, le daba revelación. No, él no necesariamente todo lo aprendió de Pablo. Y eso lo podemos ver cuando habíamos hablado acerca de un discípulo llamado Timoteo. Cuando prácticamente Timoteo ya era conocido en Iconio y en Listra. Y prácticamente Pablo dijo, bueno, este muchacho me va a ser útil. Véngase y ayúdeme con el ministerio, ayúdeme en mi proceder en el evangelio. Entonces, por ver la capacidad y la formación que tenía Timoteo y que pues posiblemente él ya predicaba y daba testimonio del evangelio en esas regiones. Entonces, Timoteo tenía una forma, tenía una guianza, tenía varias manifestaciones, pero claro, al ver a Pablo, aprendió de Pablo. También no solo Timoteo aprendió de Pablo, ya hemos hablado que también Timoteo aprendió de Silas, porque también iba Pablo y Silas. Entonces no necesariamente es que Timoteo solo aprendió de Pablo, sino que también aprendió de Silas. Pero sí es cierto de que tal vez el mayor enfoque que tuvo Timoteo fue con Pablo, por muchas razones. Y pues Pablo prácticamente ver a Timoteo era ver a Pablo. Y ver a Pablo era ver a Cristo. Entonces prácticamente ver a Timoteo es ver a Cristo. Entonces, ¿a qué voy con esto? 17 dice, por esto mismo os envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Entonces quiere decir de que al ver a Timoteo también vamos a aprender de Jesús y vamos a ver cosas que tal vez no vemos con Pablo. Ya hemos mencionado por tal vez la perspectiva que dan de Pablo o por lo mismo que nosotros al ver a Pablo vemos. Es decir, a Pablo no lo vemos tal vez como un discípulo, pero sí lo vemos tal vez como un apóstol o maestro. Pero cuando vemos a Timoteo tal vez sí vemos a un discípulo. Pero cuando Pablo también fue claramente un discípulo de Cristo. Entonces al ver a Timoteo nos puede ayudar a comprender muchas cosas de la formación, de la forma de vida, inclusive en la posición, por ejemplo. En el Evangelio ya mencionamos pues de que puede ser el caso que haya personas tipo Pablo, por así llamarlo, que están predicando y que haya personas también a lo Timoteo en este tiempo y que de alguna manera pues estos Pablos y Timoteo se han relacionado y siguen caminando y claramente las escrituras van a ayudar a eso. Puede ser que nosotros seamos una perspectiva Timoteo, enseñanza, información y otras cosas y pues claramente vendrá un Pablo que nos tomará y nos guiará. Hay un ejemplo de esto también actualmente, no actualmente en el sentido que en este tiempo específico de hoy, sino en el sentido de que hace unos años, creo que hay no sé si conocen un evangelista que ya murió que se llama Reinhard Bonnke, no sé si lo pronuncié bien, pero él prácticamente era un evangelista, predicaba mucho en África. El grito conocido de él era África será salva, él gritaba eso en sus campañas evangelísticas. Creo que era Africa shall be saved, era lo que él decía en el grito que él daba cuando predicaba en África y que había millones de gentes escuchando el mensaje y también que se convertían. Él prácticamente dice que creo que no sé qué iglesia fue o a qué lugar, vio a un joven y él prácticamente le dijo al joven, ven, como que el Señor me habló de que tú te tienes que venir conmigo. Y el joven comenzó a acompañar a este evangelista prácticamente a todas sus campañas, aprendió de él y de las escrituras y todo. Y ahora pues el hermano Reinhard Bonnke murió y él sabía que iba a dejar a alguien y prácticamente dejó a este hermano que creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido que es Colenda, creo que es el apellido de él, no sé si es Michael Colenda o algo así por el estilo. Pero prácticamente este hermano se está encargando de las campañas que el hermano antes tenía, igual en África, él sí está apoyando. Y algunos dicen pues que son de alguna manera similares en varias cosas. Es como un Pablo y un Timoteo, que se cumplió lo mismo que mencionamos anteriormente con Pablo y Timoteo, pero también en este caso se vio la figura en este tiempo con este hermano Bonnke y también Colenda, que son en este caso en particular tal vez no son apóstoles, pero sí son en el punto evangelístico.
Lo que quiero transmitir es de que al ver a Timoteo, podemos ver cosas de Pablo y por lo consecuencia cosas de Cristo. Por eso el enfoque de ver a Timoteo, de las áreas que Timoteo manifiesta como discípulo de Cristo, como un siervo de Cristo y como un colaborador, que prácticamente cuando se habla de Timoteo se habla como un colaborador, que fue lo que hablamos la semana pasada de ser colaboradores nosotros. Y así mismo lo dice Pablo, y Timoteo mi colaborador. En este caso en particular, el enfoque que estamos tomando o que vamos a tomar es el hecho de que Timoteo también era un siervo de Cristo. Y por eso aquí Pablo lo menciona como, no como solo como un menor a él, en el sentido de que, ay, Timoteo me ayuda, sino que Pablo y Timoteo siervos de Jesucristo, es decir, está poniendo a Timoteo a la misma estatura que Pablo. Tal vez cuando miramos a Timoteo, en ciertos momentos podemos de alguna manera tal vez menospreciar a Timoteo, porque decía, no, Timoteo es hijo de Pablo en términos espirituales, o cuando miramos que tal vez Pablo le dice a Timoteo, nadie desprecie tu juventud, o algunos otros aspectos, podemos pensar que Timoteo era una persona así como que, bueno, él está aprendiendo, él ahí va, más o menos, y va luchando en sus ideas. Pero cuando vemos este punto de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, estaba poniéndose Pablo a la misma, o está poniendo a Timoteo casi a la misma estatura que Pablo en varios aspectos, diciendo que ambos son siervos de Jesucristo. Esta palabra siervo que aquí se maneja es la palabra doulos. Entonces vemos que claramente Pablo y Timoteo eran siervos o esclavos por amor hacia Cristo Jesús. Aquí dice siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. En otro aspecto también vemos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3:2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaros y exhortados respecto de vuestra fe. Claramente esta palabra servidor que aquí aparece no es la misma palabra doulo, sino que es la palabra diácono. Es diácono. Esto ya lo hemos hablado relacionado a lo que son las lecturas del libro de Romanos, cuando hablamos acerca de los diáconos y también cuando hablamos que Jesús fue diácono de la circuncisión y que también Pablo fue diácono que es diácono del Evangelio de Cristo, y la diferencia entre un doulos y un diácono. Lo vamos a tocar acá también, pero lo que quiero entender es de que vemos de que Timoteo también fue siervo de Dios, no en el contexto de nosotros o moderno, que a veces nosotros decimos, a veces en la iglesia dicen, ahí va el siervo, o cuando uno lo saludan, así dicen, ¿qué tal el siervo? ¿Cómo está? Le dicen a uno, ¿verdad? Que es como culturalmente uno dice a la gente, ¿qué tal hermano? Y a veces lo dicen nada más por cultura o por costumbre y no por el entendimiento que realmente es hermano de Cristo. Entonces, para Dios la palabra o lo que la escritura deja como siervo es algo bien certero y bien fundamental de lo que respecta a ser un siervo de Cristo. Y también pues en este contexto de la palabra siervo, que hay muchas palabras para utilizar siervo, servidor. En el griego hay varias palabras. Estaba revisando que habían, creo que como un poquito más de 5. Entonces, las precisas aquí son, o por lo menos que se mencionan relacionado a Timoteo, se menciona doulos y diácono. En el español igual serían igual servidor o inclusive ministro, pero en el término de función cambia. Pero vamos a verlo ahorita en un detalle, pero vamos a ver la palabra servidor en el español a qué hace referencia. Y dice acá que un siervo es un esclavo de un señor. 2. En el feudalismo, persona sometida a un señor feudal y obligada a trabajar para él, pero conservaba ciertas libertades. 3. Persona completamente sometida a alguien o algo o entregada a sus servicios. 4. Persona que profesa en alguna de las órdenes o comunidades religiosas de las que llevan ese título. Muy bien. Ahora veamos la palabra
siervos, que cuando Pablo dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, que habla de doulos, dice la siguiente manera, que viene en la G12:10, dice que es un esclavo, literalmente o figurativamente, involuntario o voluntario, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación, se traduce como esclavitud, esclavo, servir, siervo. El 12:10, de donde proviene, dice que es un verbo primario de atar. En varias aplicaciones, literalmente o figurativamente, se ha traducido como atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar. Por eso que a veces se menciona cuando habla de doulos es una persona que está esclavizada o presa para Dios, por amor. Ahora, en el caso de la otra palabra que es diácono, es la 12:49. Dice probablemente de un obsoleto diácono a ser mandados, compare con 13:77. Ayudante, es decir, generalmente mesero a la mesa o en otros quehaceres domésticos. Específicamente maestro, cristiano y pastor, técnicamente diácono o diaconisa, traducido como diaconisa, diácono, ministro, servidor, siervo y sirviente. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tocar con esto? El punto es de que vemos claramente que un siervo es aquel que sigue las órdenes de su señor. No podemos, por lo tanto, de estar diciendo nosotros solo que somos siervos porque sí. O sea, que nosotros digamos siervos y que no estemos obedeciendo a lo que Dios requiere o lo que Dios necesite. De igual manera es cuando hablamos de un discípulo, que ya hablamos anteriormente, un discípulo es aquel que aprende el oficio o la naturaleza de aquel maestro. En este caso, con un discípulo de Jesucristo, uno aprende de Jesús y manifiesta a Jesús. En este caso, cuando uno se hace siervo, que recordemos de que una de las primeras cosas que uno entra con Jesús y que tenemos que tener bien cimentado, es de que nosotros, cuando aceptamos a Jesús como Señor, automáticamente nos hacemos siervos de Él. ¿Qué significa? Que le tenemos que hacer caso, tenemos que ser obedientes a lo que Él está diciendo, pero que a veces nosotros no lo hacemos. A veces queremos tratar con Dios como que fuera un amigo, como que Él fuera un extraño y tratar de ponernos de acuerdo con Él para ver que a nosotros nos conviene. Pero realmente debemos captar y entender de que Dios es nuestro Señor. Por eso vimos la definición en ese caso. Por lo tanto, todo lo que Él nos pida deberíamos hacerlo. Y por esta razón vemos de que Timoteo fue un siervo de Dios. Hay dos cosas, ¿va? En lo que es el doulos y lo que es el diaconado. Ya mencionamos prácticamente, y pues lo vamos a resaltar, que cuando hablamos de un doulos, estamos hablando de un prácticamente servicio a una persona. Pero cuando hablamos de una diaconía o un diácono, estamos hablando siempre de un servicio, pero el servicio es a una obra, o a una labor, o a un proyecto. Entonces, esa es la diferencia entre un doulos y un diácono. Es decir, de que cuando Timoteo creyó en Jesucristo, cuando Timoteo se hizo discípulo de Cristo, es cierto que es un aprendiz, pero también él se sometió a una obediencia a Cristo Jesús. Y al estar sirviendo, recordemos de que Dios también evalúa nuestro servicio. Y eso pasa en el trabajo, eso pasa en nuestra familia y demás. Y cuando Dios ve que nuestro servicio es grato, que nosotros hemos avanzado en ser obediente en muchas cosas, también Dios hace lo que muchos conocen como promueve, le cambia dimensión, sube nivel, como cada quien lo podría llamar o manifestar. Entonces Dios viene y promueve el tipo de servicio que vamos a tener. Por esa razón vemos claramente que el hermano Timoteo, él tenía un servicio. Es decir, Timoteo tenía un servicio prácticamente que hagamos de cuenta que se manifestaba en Iconio y en Listra, que era cuando era previo, cuando conoció a Pablo. Cuando él daba buen testimonio, que fue lo que vimos prácticamente, el buen testimonio de Timoteo, prácticamente cuando hay un buen testimonio, es decir, que él es aprobado en el servicio que él ejecutaba como siervo de Jesucristo, es decir, como doulos de Dios,
Entonces, al dar un buen testimonio a la gente, decir, bueno, él está haciendo como Cristo, está obedeciendo, está ejerciendo bien su servicio a Dios, entonces Dios le cambia su servicio. Siempre siendo doulo de él, en el sentido siempre siendo servidor de Dios, pero ahora lo delega al servicio de Pablo. No que le sirva a Pablo en el sentido de que sea servidor de Pablo, sino que lo que sucede es de que Timoteo comienza a cambiar a su servicio a un diaconado. ¿Por qué? Porque estaba en el ministerio de Pablo. Entonces, recordemos que cuando hablamos de diaconado, la diferencia es de que el diácono apoya a una obra para que la obra se expanda, para que la obra se pueda elaborar. Entonces, cuando la Biblia menciona de que Jesucristo fue diácono de la circuncisión, significaba de que Jesús estaba haciendo todo su servicio posible a través de la palabra, de ser servidor de Cristo, de Dios, perdón, para que el cumplimiento de la palabra de los profetas y las escrituras se cumpliera y pudieran sellar el pacto del Antiguo Testamento. Entonces Dios fue apoyo a eso. Cuando hablan de que Pablo era diácono junto con Apolos del Evangelio, hace referencia de que ellos estaban haciendo todo lo posible para que el Evangelio se expandiera. Por eso eran servidores del Evangelio o de este nuevo pacto, nueva alianza. Entonces, en este caso, al ver un buen testimonio de Timoteo, al ver que Timoteo era buen discípulo, buen aprendiz, estaba bien al servicio de Dios y era obediente al servicio a Dios, entonces a Timoteo le cambian su naturaleza de servicio a ser un diácono y ahora apoyar al ministro Pablo, que tal vez no sé si en ese momento era muy conocido, pero para nosotros es conocidísimo ahora, ¿verdad? Y a causa de la fidelidad, a causa de la entrega de Timoteo por su buen testimonio y buena manifestación en Iconio y en Listra, Dios le cambia su forma, su servicio, y en este caso le es de ayuda a Pablo. Entonces recordemos de que Pablo también no era una persona necesariamente descuidada. Pablo era muy dedicado, también me imagino que tal vez muy disciplinado, tal vez por el carácter que manejaba Pablo. Tenía pues una entrega muy puntual o muy dada en muchos casos, entonces necesitaba a alguien similar en ese caso, porque Pablo llevaba un ritmo, llevaba una manera, llevaba una entrega claramente para poder ver muchas cosas de la palabra. Pues por eso también iba acompañado de Silas, y por esa razón también de alguna manera rechaza a Juan Marcos, porque lo dejó abandonado y él no quería eso, pues no, él no estaba para, por así decirlo, perder el tiempo. Entonces Pablo, recordemos de que él claramente también dice que él se esforzó más o luchó más que inclusive los demás apóstoles, y se dio aún más por la entrega de lo que él tenía. Entonces claramente, para poder apoyar a Pablo en su obra, necesitaba alguien que le podía decir el paso también en el servicio, no necesariamente de que tuviéramos un Aragán y ahí medio a ser como que nos apoye, ¿verdad? O sea, porque no funciona de esa manera. Entonces viene Dios, y a causa del buen servicio de Timoteo, es decir, que Timoteo fue disciplinado, obediente a la palabra de Dios y muchas áreas según lo que él conocía. Lógicamente, cuando uno va creciendo, aprende más cosas del servicio. Pues a causa de eso Dios lo promueve y lo envía con Pablo para que ahora sea un diácono del servidor del ministerio de Pablo, por así llamarlo, y que pues la expansión del ministerio de Pablo se cumpla. Y esto es prácticamente lo que habla el libro de Hechos, capítulo 6, ¿verdad? El libro de Hechos, capítulo 6, dice claramente de que ellos estaban dedicados a las mesas, los apóstoles estaban haciendo esa función, pero ya no querían hacerlo, querían ellos perseverar en la oración y el ministerio de la palabra, y por lo tanto era necesario que colocaran diáconos para que estos diáconos ayudaran a dedicarse a las mesas o a los mandados o otras cosas que podrían manifestarse. ¿Para qué? Para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y el ministerio de la palabra. Cuando eso sucede, ya ellos pueden dedicarse de lleno, y por lo tanto dice que la palabra creció, el número de los discípulos aumentó grandemente, y los sacerdotes obedecieron a la fe, obedecieron a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esto se cumple también con Pablo. Pablo, ¿qué pasa? Dios viene y dice, bueno, Pablo está entregándose, él también trabaja, Pablo, y vamos a darle una ayuda, vamos a darle un diácono a Pablo. ¿Quién le vamos a dar? Le vamos a dar a Timoteo. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo en su servicio, está siendo diligente, está siendo obediente, está dando buen testimonio. Pablo también es intachable, bueno, mandémosle a Timoteo.
porque le van a saber llevar el paso de otras cosas que Dios tiene en su conciencia y en su pensamiento. Entonces prácticamente Timoteo se convierte en un diácono del ministerio de Pablo, y luego por eso vemos en el libro de Hechos, creo que es no sé si en el 16, que dice de que después de eso, después de haberle dado a Pablo, Timoteo a Pablo, Pablo ya puede dedicarse de lleno a la predicación. Creo que hay unas cuestiones que pasan con Silas y algunos movimientos que pasan ahí, pero hay una parte donde se menciona a Timoteo, dice, y cuando se enteraron, dice, Pablo estaba dedicado de lleno a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le dieron a Pablo como diácono, como servidor de ese apoyo. Por eso es importante la forma o el pensamiento que nosotros debemos tener acerca del servicio, porque a veces el servicio no necesariamente es cuidar carros y otras cosas, que puede ser que sí Dios no lo haga y sea necesario hasta cierto punto. Pero la idea no necesariamente es eso, ¿verdad? De cuidar un carro o algo, sino que tenemos que entender de que la labor que estemos haciendo, ya sea que pues en la iglesia donde esté cada quien, ¿verdad? Es que eso va a ayudar para que el ministerio o el predicador que esté predicando o que Dios lo use, por ejemplo en este caso podemos mencionar a Pablo o algunos otros predicadores, de que ellos puedan propagar la palabra de mejor manera sin estorbos, sin impedimentos o sin cuestiones que de repente pueden salir y que a veces pues uno tendría que atender o inclusive uno poder enfocarse en ciertas cosas, ¿verdad? Porque pasa. En el caso como en el Hechos capítulo 6, pues los apóstoles estaban teniendo las viudas y a las mesas y otras cosas, y pues ese tiempo que también no sé si tardaban 2 horas o cuánto, esas 2 horas mejor la podían ellos dedicar a orar y a leer. Por consecuencia, pues pidieron a diáconos para que les apoyaran y ayudaran. Pero no significa que el diácono va a ser una persona cualquiera que, bueno, venía aquí niño, comenzaba a servir en parqueo, porque realmente no es el objetivo de eso. ¿Por qué? Porque primero debemos ser siervos de Dios. Y ya cuando somos siervos de Dios, entendemos que la labor que nos ponen con una persona o un ministerio o cualquier área es sumamente importante y vamos a estar a la expectativa de lo que Dios quiere. No necesariamente como mencionamos de cuidar el parqueo, porque las personas a veces cuando van a la iglesia piensan que es cuidar parqueo, la cafetería, la tienda y no sé cuántas cosas más, sino que no sabemos realmente, y eso puede pasar de que si alguien está en el parqueo, pero puede ser que el que esté en el carro solo deja entrar a la mujer y él se queda en el parqueo esperando a la esposa. Y él solo se queda esperándola y ni siquiera entra al culto, ni siquiera lo oye. Pero tal vez puede ser que la persona que esté en el parqueo de alguna manera tenga una palabra de Dios para él e incluso se puedan convertir la otra persona. Entonces son cosas como esas que a veces nosotros decimos, yo tengo que cuidar parqueos, pero no entendemos que también somos siervos de Dios. Es decir, somos siervos de Dios, pero también somos siervos diáconos en el sentido de en el apoyo y la ayuda al ministerio que fuimos colocados, por así llamarlo, para el cumplimiento de la expansión del evangelio. Entonces vemos de que Timoteo fue de gran ayuda y de gran servicio a Pablo. Y por esa razón nosotros debemos comprender que somos siervos de Cristo, pero si Dios nos ha puesto en algún lugar, vamos a ser diáconos y Dios nos puso a servir de esa persona. Por lo tanto, no tenemos que procurar generarle problemas al pastor o a alguien más, o nuestra desobediencia o nuestra falta de entendimiento, o algunas otras líneas, sino entender de que estamos sirviendo una obra, estamos sirviendo algo. Y eso hablamos la vez pasada del sentido de pertenencia donde Dios nos ha puesto para comenzar a colaborar o comenzar, en este caso, el apoyo del servicio, en este caso a Pablo. Pero no significa que porque Timoteo le estaba ayudando a Pablo, dejaba de ser siervo de Cristo. Es decir, él tenía que tener claro de que sí es cierto, estaba sirviendo a Dios y sirviendo a Pablo, pero que no significa que Dios no lo va a poder usar en otras áreas, pues. ¿Por qué menciono esto? Porque ya hemos mencionado que pues no significa de que, hagamos de cuenta, viene Dios y me pone a servir en una iglesia. Y yo solo, como me dijeron que tenía que servir el día sábado domingo, yo llego, cumplo mis 2 horas de turno, por así decirlo, y en mi casa ya no soy nada, ¿va? Ya no soy siervo de Cristo y soy normalmente una persona X. No es así, ¿verdad? Porque si no, inclusive eso aplicaría con los pastores. El pastor pone un pie en la iglesia y se convierte en pastor. Pone un pie en la calle y ya no es pastor, porque ya terminó su tiempo, ¿verdad? O sea, eso no es con Dios así.
Si Dios nos establece con una identidad, esa identidad permanece, independientemente de donde estemos. Ya sea que estemos en la calle, en la escuela, en el trabajo, en otro país, no importa. Realmente Dios ya nos dio una identidad. Somos o diáconos o doulos al mismo tiempo, ejerciendo donde estemos. Claramente no vamos a estar diciendo a la gente, mire, yo soy diácono, porque no es el sentido. Es más que todo una propia naturaleza. Pero menciono esto por el apoyo que uno puede dar a cierto ministerio, para entender que Dios nos puso a trabajar en ese lugar. Por eso tenemos que confirmar cosas con Dios y ver cómo apoyar de manera diligente. Por esa razón, al ver la diligencia de Timoteo, Pablo, inclusive cómo él aprendió, Timoteo, y cómo avanzó en ese aprendizaje, pues claramente Pablo confiaba en Timoteo y decía, miren, y les envió ahí a Timoteo, y así como era mi Timoteo soy yo. Es más, en otro pasaje también dice, porque así como Timoteo, así como yo obro, de igual manera obra Timoteo. Es decir, no hay diferencia en lo que hace Timoteo en lo que yo hago. Y por eso enviaba a Timoteo. Y por esa razón es importante que cuando estemos en algún lugar sirviendo, o Dios nos ha permitido ese apoyo, ese diaconado en algún lugar, aprendamos todo lo posible de lo que esté. No menospreciemos el parqueo o las cosas, o no, otras. Menciono eso porque a veces es común en ciertos lugares, ¿verdad? Pero no, independientemente, también debemos preguntarle al Señor dónde servir para poder servir adecuadamente, y también entender de que Dios nos va a ayudar en muchas áreas para poder servir, ¿verdad? No necesariamente estar en la oficialidad. Como inclusive hace un par de semanas hablé con unas personas que en mi caso en particular, ¿verdad? Yo estaba, creo que en esa vez servía en el departamento de bautismo en la iglesia donde yo asistía, pero había un retiro, creo que en otro país, y era un retiro de jóvenes, y realmente en mi caso yo no quería ir por unas cosas, pero al final Dios me habló y me dijo que fuera. Cuando yo fui al retiro, pues todavía yo no estaba dentro de la oficialidad de los que iban a servir, ¿verdad? Pero luego del tiempo yo entendí que Dios me llamó como servidor a ese retiro, pero no en el sentido de que estar dentro de la oficialidad de las personas que estaban ahí organizadas, de jóvenes y que servían ya ahí, ¿verdad? Y que tal vez yo le decía, mire hermano, quiero servir, tal vez me había dicho que no, porque no era parte, no sé. Pero sí entendí que Dios me llevó a servir porque prácticamente en ese momento, y después me enteré, y también por lo que eso estaba sucediendo, de que prácticamente yo me llevó como un intercesor, ¿verdad? Yo estaba como, por así llamarlo, un diácono, y una de las funciones que me tocaba hacer era interceder en el culto de jóvenes. Entonces prácticamente todos los cultos de ese retiro estuve intercediendo, y tal vez no estaba yo dentro de la oficialidad terrenal o dentro del ministerio, pero sí estaba dentro de la oficialidad o el servicio de Cristo, de esa manera. Y por eso Dios me dijo que fuera. No me dijo que fuera para yo recibir de palabra otras cosas, sino que más bien para yo dar en el sentido de la intercesión y otras cuestiones. Claramente hasta ahorita me vine a enterar porque estaba meditando y pensando en unas cosas de eso. Pero lo que quiero dar a entender es de que si nosotros estamos más apercibidos al servicio que Dios nos va a dar, y Dios como siervo nos va a decir, mira, ve y apoya, ve y haz, ve y dirige, o ve y aprende de todo el servicio que estaba pasando, uno va a ser un buen servidor porque está atento a las órdenes. Y por esa misma razón es que nosotros no tenemos que solo servir, sino que aprender a través de la oración y el ministerio de la palabra, porque de ahí nos va Dios a decir qué debemos y qué no debemos hacer. Y por esa razón entra el pasaje que le hablan a Timoteo, que es 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces vemos en este pasaje en particular, cuando habla de buen ministro, esta palabra ministro es diácono. Serás buen diácono de Cristo, es decir, ayudarás para que la obra del evangelio o al ministerio donde te he puesto pueda crecer efectivamente, y puedas ayudar a los ministros. En este caso él estaba apoyando prácticamente a Pablo, pero pues claramente haber ayudado a Pablo, tener experiencia en el apoyo con Pablo, ser diligente en todo eso. Entonces Timoteo comienza a ser, por así llamarlo, promovido, o le cambian la dimensión, le enseñan otro fluir de servicio, y ya no es aquel joven tal vez que estaba al apoyo de Pablo o siguiéndolo en sus misiones y demás, sino que ahora él es enviado
apostólico, en el caso de 1 Corinto, o en estas delegaciones que, si no estoy mal, lo envían a Éfeso para que él ponga en orden las cosas, para que él pueda edificar, pueda decir a quiénes ancianos o diáconos van a estar dentro de la congregación. Pero él, porque aprendió de su servicio continuo, él fue creciendo como servidor, él no se quedó estancado, por así llamarlo, sino que él tampoco significa que uno haga cosas solo así, sino que por eso dice acá: si enseñas a los hermanos, serás buen, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has elegido. Entonces alguien dirá: ¿a qué se refiere si esto enseñas? ¿A qué tipo de enseñanzas? A eso es lo que mencionaba, con el punto de nosotros orar y leer la palabra para aprender lo que Dios nos quiere decir, para saber cómo fungir como buenos ministros. Y por esa razón creo yo que Dios también ha dejado la primera carta y la segunda carta de Timoteo, porque prácticamente la carta es, y yo pues a veces lo he mencionado, es de un padre a un hijo, es decir, de Pablo a Timoteo como padre e hijo, de un ministro maduro, Pablo, a un ministro otra vez joven como Timoteo, y también de un anciano a un joven, en varios términos. Entonces, primera y segunda Timoteo prácticamente es una carta a un ministro. Entonces, por esa razón, en mi caso personal, a veces cuando yo tengo, en cierta manera, ciertas dudas ministeriales o ciertas cosas, a veces me aboco a las cartas de Timoteo. Por eso a veces me gusta leer primera y segunda Timoteo, porque aprendo bastante, porque no va necesariamente a una iglesia, ¿verdad? Un grupo de personas que se congregan y que ahí uno aprende, si es claramente uno aprende, ¿verdad? Pero ya cuando uno crece en el evangelio, cuando uno ya va caminando, en el sentido de que Dios lo pone a hacer cosas, en sentido de predicar, enseñar, estar atento a personas, atenderlas, o algunas otras líneas, las primera y segunda carta de Timoteo, por lo menos para mí, se vuelve importante porque le deja mucho a uno en varios aspectos. Y entre ellos es, como le mencionan a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, vemos que Timoteo aprendió, fue diligente, no solo en el servicio de Dios, y claramente a gloria a Dios por eso, sino que también cuando Dios lo pone como diácono, como Dios lo pone de apoyo a Pablo, inclusive en su diaconado o en su ejercimiento del ministerio, también pues Dios lo hace crecer y formar y ser un experimentado en el servicio de Cristo en diferentes áreas, y ya no es solo un Timoteo que está apoyando al ministerio de Pablo en el sentido de te apoyo, Pablo, en lo que quieras, dónde voy, cómo quieres que predique, qué hago, te ayudo, te apoyo, sino que también él pues ya avanza, lo delegan y lo colocan como un ministro de esa categoría, o poner en orden ciertas iglesias, porque Pablo no puede, es decir, Timoteo se vuelve una extensión de Pablo y por eso lo envía, bueno, como si no estoy mal, creo que era la iglesia en Corinto, dice que él no puede ir, entonces por esa razón les envía a Pablo. Inclusive creo que en esta carta también dice que Pablo iba a ir a Macedonia y envía a Timoteo a Éfeso para que apoye en el crecimiento y la formación de algunas otras necesidades que había en esta iglesia. Pero lo que quiero entender es de que nuestro servicio como tal, así como lo vemos en Timoteo, tiene que ir creciendo, tenemos que ir expandiéndonos o entendiendo la manera que Dios quiere que sirvamos. Claramente hay diferentes ministerios o diferentes áreas o ámbitos en los cuales nos podemos desenvolver, ¿verdad? Tal vez no miramos a un Timoteo anciano como un puesto de anciano, por así llamarlo, pero sí como un diácono o obispo. Y por eso pues va a variar entre cada quien cómo va a Dios ejercer la iglesia, porque claramente y cuando se presentan dice, y los obispos y diáconos que están en tal iglesia. Entonces, la idea es de que nosotros vayamos entre más diligente, más dedicados seamos al servicio y a la obediencia de Dios, no una obediencia de servirle a la gente, sino una obediencia por la comunión en oración, por la comunión en la palabra y por el aprendizaje en nuestra diligencia. Por consecuencia, Dios nos va a ir colocando en diferentes servicios porque ya aprendimos, ya avanzamos y nos puede dar ese grado de madurez a tal grado que ya Timoteo ya no solo era un discípulo conocido en Iconio y en Listra, sino que después fue un ministro conocido en las mismas iglesias que inclusive Pablo ministraba, ¿verdad? Ya no solo era conocido en Iconio y Listra, sino que también en diferentes regiones, a causa de su buen testimonio también como servidor de Cristo.
y por lo tanto él tenía esa categoría de siervos de Jesucristo, y por eso el apóstol Pablo lo podía colocar de entre ellos, ¿verdad? En otros casos vemos como cuando menciona a Timoteo, dice Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol, y nuestro hermano Timoteo. Pero en otras áreas, como ya lo vimos ahorita en Filipenses, era Pablo y Timoteo, siervos de Dios. Si nosotros queremos servir a Dios, podemos perfeccionar lo que Dios nos quiere enseñar. También lo que lo dice la Escritura, ¿verdad? Dice de que el siervo que sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, recibirá muchos azotes. Y el que no sabía lo que tenía que hacer, recibirá pocos. Es decir, a lo que quiere dar ese versículo nos quiere dar a entender que nos van a necesariamente a corregir o a cambiar, sino que lo que quiere entender ese pasaje es también de que nosotros debemos conocer a qué servicio fuimos llamados y ejecutarlo de manera efectiva. Pero si no tenemos el conocimiento, tampoco vamos a poder ejercer debidamente o efectivamente. De igual manera, si no tenemos la comunión, tampoco lo vamos a realizar. Pero por supuesto, la oración y la lectura nos va a ayudar todo eso y apoyar al ministerio donde estamos. En este caso, por lo tanto, hay personas que están en iglesias, deben conocer de alguna manera dónde fueron puestos para saber cómo apoyar al ministerio, ya sea de tal vez comenzar con poco, por así llamarlo, pues, pero la Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios nos va a comenzar a, por así llamarlo, a promocionar a causa de nuestro servicio, a causa de nosotros comenzar a evaluar realmente nuestra entrega a Dios. O sea, Dios también mira nuestra forma de entrega en el ministerio y en muchas otras áreas, y Él comienza a brindarnos más. Inclusive en el servicio podemos explorar muchas cosas que tal vez no pensábamos que teníamos y que a la hora de servir Dios nos puede indicar, ¿verdad? Pero también implica a nosotros y nuestra dedicación, de cómo nos preparamos al servicio, ¿verdad? Dios también lo va a observar a la medida que nos entregamos. En mi caso particular, cuando yo servía en el departamento de bautismo en la iglesia donde yo estaba, en ese momento mi enfoque era, cuando yo iba a servir, procuraba yo por lo menos ayunar 3 días antes de servir. No sé si los demás lo hacían o no, pero por lo menos personalmente yo decía, me toca que servir el domingo, voy a por lo menos ayunar 3 días. Y claramente pues por eso y otras cosas, porque también tenía otras formas, pues el Señor me fue mostrando y guiando y dándome otras cuestiones por aprender, ¿verdad? Porque a veces Dios nos pone en un lugar para que aprendamos, y como hay varias áreas, pues puede ser que nos cambie. Decir, ya aprendiste esta área, te muevo a otra, ya aprendiste esta, te muevo a la otra. Si no aprendemos del área, pues no podemos del todo avanzar, ¿verdad? Porque Dios espera que tengamos un aprendizaje. No solo el hecho de servir y ya se acabó. ¿Por qué? Porque es el ministerio que Dios tiene para nosotros. Es decir, los servicios que podemos tener dentro de la iglesia o esas diaconías dentro pueden servir para aprender por el ministerio más general o la visión profética que Dios nos ha dado. Y esto claramente le pasó a un ministro de una de las iglesias donde yo estuve. Recuerdo muy bien que él decía claramente que él estaba como mujer en la iglesia y que no le habían subido a diaconado, pero que Dios lo puso a servir en todas las áreas. En todas las áreas lo puso a servir en esa iglesia, y él prácticamente conocía cómo funcionaban todas las áreas de servicio dentro de la iglesia, y él claramente lo hizo diligentemente. Y pues hagamos de cuenta que él sabía cómo funcionaba la alabanza, el discipulado, ¿cómo se llama? Las visitas a las gentes, ¿cómo se llama? Lo que le llaman algunos obreros y otro montón de cuestiones dentro del servicio de la iglesia. Él prácticamente casi la conocía todo, ¿verdad? Y era un ministerio grande. Y claramente él actualmente, pues este ministro funge como apóstol de una iglesia grande, y él pues a causa de Dios llevarlo a aprender todo eso. Y él decía, pero ¿por qué no me ponen a predicar? O porque tal vez no me ponen como pastor, ¿verdad? Pero era porque Dios sabía que él iba a tener un ministerio al nivel que lo tiene actualmente, y sabía de que él iba a tocar que administrar todas esas áreas o enseñarle a otras personas, y pues por eso Dios le llevó a aprender las diferentes áreas por lo que Dios tenía preparado para él en un futuro, ¿verdad? Entonces a veces nosotros decimos, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué me llevan a hacer tal cosa? Y uno tal vez mal encarado o haciendo las cosas como medio puede, así como que, no me gusta. Pero no sabemos de que eso es solo una preparación para lo que va a venir en un futuro. En este caso, Timoteo nos deja ver eso. Podemos ver la línea ministerial de Timoteo en el hecho del servicio, así como vimos su discipulado, en el caso de Timoteo como discípulo, que él comenzó siendo un discípulo con Cristo y aprendió de lo que él conocía de las sinagogas y otras áreas, o inclusive la mamá y de la abuela,
pero de ahí comienza un discipulado con Pablo y Silas. Y luego él sigue su discipulado con Cristo porque prácticamente también Pablo muere. Entonces vemos el crecimiento discipular que tuvo Timoteo, y en este caso también podemos ver su servicio, el servicio que Timoteo va generando, va creciendo. Vemos toda su línea. Al ver ese panorama de la línea de servicio de Timoteo, podemos claramente aprender de que puede esto pasar con nosotros. Es decir, yo puedo comenzar como un discípulo, predicando en las regiones o en las colonias o hablándole a la gente, pero no nos podemos dar cuenta que tal vez Dios nos va a llevar en unos par de años a otro tipo de servicio, inclusive en naciones, como en el caso de Timoteo. Pues tal vez en ese momento también no era común decir vamos a predicar a las naciones, ¿verdad? Pero claramente Timoteo se convirtió de ser un servidor regional, pasó a ser un ministro de naciones, porque él predicó en Roma, prácticamente en España, en partes de Asia. Prácticamente Timoteo, así como Pablo, eran ministros, como algunos llaman ahora, y que a veces no me gusta usar esa palabra, como internacionales, ¿verdad? Y conocidos, por así llamarlo, mundialmente, en términos de que ese era el mundo actual de ellos, ¿verdad? No había América o a otras líneas porque era muy extenso. Entonces vemos la línea de Timoteo. Entonces nosotros podemos aprender de eso, podemos ver cómo le fue el crecimiento de Timoteo, cómo estuvo al servicio, porque tal vez no vemos a un Pablo tal vez sirviendo a una persona como tal. Es decir, no vemos tal vez un Pablo que llega con Pedro y dice, mira Pedro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos aquí, verdad? Pero sí podemos ver un Timoteo que fue delegado a un ministerio y que comenzó a crecer, que eso claramente pasa, ¿verdad? Hay ministros que aquí en Guatemala, pues uno de los ministros, el hermano Tony Ríos, pues él no necesariamente comenzó una iglesia y todo, pero él creció como ministro y fue ejecutando. Claramente la iglesia creció y hubieron gente que se adecuaron a la iglesia y enseñaron o fueron servidores de esa iglesia para que esa iglesia creciera y se expandiera. Entonces vemos que hay diferentes funciones dentro del cuerpo, y por las mismas circunstancias provocan que las cosas cambien. Entonces, por esta razón creo yo que también, por eso mencionamos la vez pasada, también tener el punto de pertenencia. Si Dios nos ha puesto en una congregación, un ministerio, entender que Dios nos ha puesto y que pertenecemos a ello. Y como hablamos la vez pasada de las familias, también las familias sirven dentro de su misma casa. En este caso, una de las cosas que a mí me enseñaron también era que yo tenía que aprender a que las cosas estuvieran bien dentro de mi casa, no esperar tal vez de que mi mamá o mi papá hicieran algo, sino que si yo tenía la capacidad de hacer algo dentro de mi propia casa, que yo lo haga, ¿verdad? O sea, por eso que a veces mi mamá, cuando le tocaba que cocinar, nos tocaba que dar de comer, pero a veces llegaban a atender personas a la casa. Entonces, en mi caso, pues yo esperaba yo aprendí de alguna manera a hacer ciertas cositas, o ya estaba la comida, yo la calentaba y pues yo mismo me servía. ¿Por qué? Porque yo no así como que voy a esperar que mi mamá venga y se desatienda y yo ponerle más carga a mi mamá, ¿verdad? Sino que bueno, si yo lo puedo hacer, lo hago, y eso fue unas cosas que también mi padre enseñó. Por eso hablaba del sentido de pertenencia. Si Dios nos ha puesto un ministerio, nos ha dado una familia o un lugar de entre hermanos, no tenemos que ser indiferentes a ese lugar, sino que si podemos servir, no en el aspecto de necesariamente entrar y ver en qué le ayudo a alguien, sino que, como mencioné la vez anterior, si se cayó una escoba en la iglesia y nadie se la levanta, levántela usted, ¿verdad? No va a decir como que esa no la boté yo, que la levante otro. ¿Me entiendes? Si uno de repente mira que la iglesia tal vez está, o a la par está, dejar una basura, uno la puede agarrar y ponerla en el bote de la basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el templo que Dios le ha dado a las personas que están en esa iglesia. Uno a veces dice, yo llegué a la iglesia y me senté, y ahí para eso están los servidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han tenido ese punto de pertenencia. Igual cuando uno está en la casa de uno, a veces uno puede ver una basura, lo levanta y lo coloca en el bote de la basura. ¿Por qué? Porque es nuestra casa. Es el lugar que Dios nos ha dado, la familia que Dios me ha dado, y por eso son las ocupaciones de los servicios. De igual manera, pues en la familia se ven muchas cosas también de servicio, cuando uno lo mandan a la tienda o otros aspectos. Lo que quiero entender es de que visualicemos o veamos la línea, por así llamarlo, de Timoteo, desde su inicio hasta su final, para ver todo lo que él, por así también llamarlo, su evolución en el servicio, o su crecimiento, o sus cambios dimensionales en el servicio de Timoteo, para extrapolarlos, por así llamarlo, o para ver cómo eso también me puede pasar a mí.
en mi forma, en mi diligencia, y cómo también Dios actúa con alguien que hace servicio. Porque así como en lo terrenal vemos de que alguien prácticamente se esfuerza, se entrega y alguien merece algo, prácticamente es promovido y también inclusive es capacitado para ser promovido en lo terrenal. Y que inclusive a veces cuando uno también se esfuerza, también ni siquiera lo promueven a uno en lo terrenal. Pero sí tenemos un Dios justo, un Dios que se da cuenta de las cosas, un Dios que sabe que si nosotros estamos sirviendo diligentemente, obedientemente y un montón de cuestiones, y somos fieles en nuestro servicio, claramente Dios nos va a promover o nos va a mostrar o nos va a ampliar a áreas en nuestra forma. Entonces, si nosotros queremos ser diligentes, debemos ser... Cuando hablo de diligencia no hablo de hacer un montón de cosas. Cuando hablo de diligencia hablo de nuestra consagración, nuestra comunión con Dios. Porque nuestro primer servicio es nuestra comunión con Dios. Y luego ese servicio se va a replicar en lo público. Por eso dice la Escritura, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. Es decir, primero mi servicio en comunión, para que luego Él me envíe a lo público y Él me ayude a servir en el términos generales públicamente. Entonces, por esa razón, veamos a Timoteo y seamos imitadores de él. Tanto en los consejos que le fueron dados, no verlo, y por eso a veces también he mencionado que la Biblia no lo veamos como cuestiones externas a la persona. Es decir, como que a Timoteo le dijeron, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ah, pero eso se lo dijeron a Timoteo, yo no. No, en el sentido de que, bueno, si a Timoteo le dijeron eso, ¿por qué se lo dijeron? ¿Y cómo yo lo puedo asimilar para llevarlo a la práctica? Y por esa razón, pues, considero yo que debemos estar muy atentos a también imitar a Timoteo. Claramente ya por lo menos hemos visto 3 cosas de Timoteo. Lo que es Timoteo como discípulo y su crecimiento. El ser colaborador también, que Timoteo era colaborador. Y en este caso también era servidor. Por lo tanto, por su buen servicio, así como fue testificado en Iconio y en Listra, luego también él es testificado en las demás regiones. Por eso yo lo he mencionado, de que cuando las personas dicen que en el libro de Hebreos mencionan a Timoteo y que eso es parte de decir que la carta de Hebreos la escribió Pablo, para mí eso que están diciendo no es tan válido para decir que Pablo escribió a Timoteo, por lo que ya hemos mencionado, de que Timoteo era muy conocido en todas las regiones. También lo que hablamos la primera vez era de que Timoteo aparece prácticamente en todas las cartas paulinas. Solo en las únicas 2 que no aparece es en la carta, si no estoy mal, era la carta de Éfeso y la carta de Gálatas. Y mencionamos de que el Timoteo no aparece en Gálatas porque eso fue antes de conocer a Timoteo, según lo que yo conozco, ¿verdad? Y no estaba en Efesios porque al parecer, según lo que mencionan, prácticamente no aparece en la carta de Éfeso porque Timoteo estaba en Éfeso. Entonces ya estaba ahí, entonces por eso él recibió, por esa razón es de que tal vez Gálatas y Efesios no aparece, pero realmente todas las cartas aparecen. Entonces prácticamente Timoteo era conocidísimo en todas esas regiones que Pablo cubría. Entonces, claramente vamos a ver más puntos como como Timoteo, también como hijo de Pablo, pero no significa que nosotros no vayamos a leer a Timoteo, ¿verdad? Sino que la idea de incentivar, de imitar a Timoteo es de que también podamos ir a leer la palabra, ir a revisar pasajes de Timoteo para poder aprender también de Timoteo y no solo de Pablo o Pedro o algunos otros predicadores. Que pues yo, gracias a Dios por esta tal vez revelación que Dios nos ha permitido tener, me ha abierto en mi caso en particular un poco más los ojos de ciertas cosas y ver a tal vez algunos que llamarían tal vez personajes secundarios dentro de la Biblia, ¿verdad? Pero que son bastante importancia. Inclusive el día de ayer, creo que fue, o antier, estaba leyendo acerca de un personaje que dice que era intérprete de la ley y también que lo encargaba. O sea, no sé, creo que le dijeron a Timoteo, encárgate de este personaje que es intérprete de la ley y también de Apolos. O no sé si lo dijeron a la iglesia. Entonces me llamó la atención bastante ese personaje porque era un intérprete de la ley y a veces la gente critica a las personas que son intérpretes. O también Jesús dijo, ¿verdad? Hay de ustedes intérpretes de la ley o escribas y fariseos. Y me pareció bastante interesante que había una persona que era intérprete de la ley dentro de la comunidad y que estaba ayudando a la comunidad junto con Apolos. Entonces,
por esa razón creo me ha gustado bastante lo que hemos hablado de Timoteo. Y pues por esa razón es que motivo a algunos de ustedes para que también busquen más de, no solo de Timoteo, pues porque puede ser que basado en esto Dios nos diga, mira, también aprende de Silas, también aprende de Apolos, también aprende de X o Y personaje que tal vez no está tan conocido, o como lo que son Priscila y Aquila, que también son personajes que tal vez solo aparecen una sola vez en la palabra, en el libro de Hechos. Bueno, creo que aparecen 2 veces, en el libro de Hechos y en una otra carta, pero a pesar de que aparecen 2 veces, su impacto es bastante. Mayormente vemos cómo ellos fueron, cómo ellos provocaron el cambio en Apolos, y luego que veamos un Pablo junto con un Apolo después, en términos de estatura, ¿verdad? Y que ellos fueron principales para provocar ese cambio en Apolos. Y bueno, eso ya hay un tema en internet que yo tengo que se llama, creo que es la sabiduría y la revelación, o el ejemplo, pero creo que no me recuerdo si es el ejemplo de imitando a Apolos, creo que se llama, algo así. Y era hablar de que había Priscila y Aquila, que la idea para nosotros cambiar o ser transformados, necesitamos a Priscila y Aquila. Pero Priscila y Aquila, cuando vemos sus nombres y lo que significan, habla acerca de lo que es la sabiduría y la revelación. Priscila representa la sabiduría y Aquila representa, ¿cómo se llama? La revelación, porque Aquila significa águila y águila va relacionada a la revelación. Entonces, y que Pablo claramente dice, pida a Dios sabiduría y revelación como él la conoce. Entonces Pablo tenía un conocimiento, perdón, Apolos tenía un conocimiento, pero cuando vino Priscila y Aquila le dieron la revelación verdadera de Dios, y por eso que Apolos cambia y recibe lo que corresponde al el evangelio más excelente, y pues él comienza a predicarlo, y después vemos a Pablo y también a un Apolos en la misma estatura en cierto punto de servicio, así como pasó con Timoteo. Por eso menciono estos personajes que tal vez no son tal vez tan mencionados, pero sí generan una gran relevancia dentro del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a orar para finalizar. Amado Padre, Dios y Salvador, te venimos hoy solicitando tu apoyo para que nos abra nuestros ojos y agradecerte por lo que nos has permitido ver a través de Timoteo, de poder imitarle, de poder saber cómo él entraba en su servicio, en su discipular y en su crecimiento como servidor del Evangelio y como diácono de la obra, pero también como un doulos, un siervo por amor a ti. Ayúdanos por favor a poder ver, no solo a él, sino que a otros personajes para poder, la idea es imitarte a ti, así como dijo Pablo, pero fue enviado un Timoteo para que pudiéramos ver la manera también de caminar tuya, ¿verdad, Jesús? Así que gracias, amado Padre, por tu obra bendita y misericordiosa. Ayúdanos por favor y perdona nuestras faltas y negligencias o ser prevaricadores en algunos casos, y dirígenos por favor para ser fieles en la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias y eternamente y para siempre por tu bello y bendito amor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te agradecemos, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, declarando que tú lo levantaste de entre los muertos y que creemos de que Jesús está vivo. Creemos, Padre, que tú nos guiarás a la verdad y que nos quieres dar una vida nueva. Queremos hoy caminar conforme a tu palabra. Queremos hoy arrepentirnos de todo pecado. Y queremos hoy que tú nos guíes y nos restaures y que nos fortalezcas para caminar esta vida en Cristo. Te agradecemos, queremos vivir conforme a tu obediencia y queremos vivir rectamente delante de ti. Gracias por tomarnos por hijo. En el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén. Amén. Entonces Dios los bendiga a todos. Con esto concluimos el